gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. La situación nacional ha llegado a un punto muerto. Los problemas críticos de población y alimentos parecen no tener solución. La única vía es abrir con valentía Manchuria y Mongolia. Hola y bienvenidos al segundo episodio de la alimentación, el hambre, la comida en la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo llamarlo. El primero lo dedicamos a la Alemania, cómo había sufrido el hambre en la Primera Guerra Mundial y cómo fue una pesadilla para todos los dirigentes nacionalsocialistas que habían vivido la Primera Guerra Mundial. Hoy vámonos con otro país del eje, vámonos con Japón, y es que Japón también buscaba un imperio para luchar con todos esos problemillas que tenía de alimentación. La había escuchado antes en la voz de Dani, la voz de este, no lo he dicho, es un oficial del ejército de Kwantung, que lo dijo en el año 31, abrir con valentía a Manchuria y Mongolia, y os recordáis que en el anterior podcast hablaba del 1.000.000 de hogares en Asia, ¿no? En Mongolia, quiero recordar, ahora os lo cuento, pues ahora vamos a contarlo, ¿vale? Japón va a tener un problema con el tema de alimentación o del abastecimiento alimentario en los años 30, igual que lo había tenido la Alemania nacionalsocialista, y eso que ellos no habían tenido la Primera Guerra Mundial. Recordáis que expliqué en el anterior podcast el tema de la alimentación en Europa en el siglo XVIII y XIX, quizá no haya que irse tan lejos, ¿verdad?, con el tema de Japón. Bueno, ¿qué pasaba en el Japón en los años 30? Los grupos militares y de extrema derecha utilizaron en todo momento la necesidad de garantizar el abastecimiento alimenticio de las ciudades y sobre todo una crisis que ocurrió en el campo japonés para justificar acciones cada vez más radicales que comenzaron, con lo más normal. Vamos a ocupar Manchuria en el año 31 y van a culminar con la guerra contra la China en el año 37. Finalmente, la determinación japonesa de mantener su posición en China, a pesar de que no le hacía mucha gracia a los norteamericanos, pues como sabemos les llevó a chocar contra los Estados Unidos. Recuerdo que en su momento ya hice yo un podcast sobre el tema del petróleo, también expliqué que fue uno de los motivos para empezar la guerra, sobre todo cuando le cortaron el petróleo, ¿vale? Pero digamos que cortar el petróleo fue una causa de esta invasión de China que, como vamos a ver, tiene que relación con el tema alimenticio. Japón, y así vamos a ir un poco más atrás, desarrolló por primera vez ambiciones imperiales, es decir, fuera de sus islas, durante el periodo de restauración Meiji, que abarca aproximadamente del 1868 a 1912, cuando un grupo de aristócratas, todos ellos bien intencionados modernizadores, derrocó a la aristocracia guerrera y restauró el gobierno del emperador, pero sin el emperador o con el emperador, no sé, no parece que es el shogunato, ¿verdad?, que había habido hasta el momento. Los japoneses pusieron sus ojos en los recursos de la vecina China, la China continental. Desde la derrota en las guerras del opio, que tuvieron lugar en el año 39 y 42 del siglo XIX, China se había visto obligada a conceder a los extranjeros, norteamericanos, franceses, alemanes, británicos como siempre, y los recién llegados japoneses, concesiones políticas, sobre todo comerciales especiales, en varias ciudades del interior y en lo que se conocía como puertos del tratado. Tras la guerra con China, que abarcó de 1894 a 95, y con Rusia de 1904 a 1905, al Japón adquirió primero la isla de Formosa, la actual Taiwán, luego adquirió la península de Corea y, en condiciones de extraterritorialidad,
por las que las zonas de concesión comercial quedaban fuera de la jurisdicción del gobierno chino, es decir, ya no son territorio chino, sino son territorio japonés, y allí Japón estacionó un número considerable de tropas y estableció diversos intereses comerciales, entre los que destacaba el arrendamiento de un tramo del ferrocarril en el sur de Manchuria. En el año 11, ya del siglo XX, la dinastía Qing se derrumbó y el gobierno central de China se desintegró, siendo sustituido por varios señores de la guerra regionales. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón aprovechó el hecho de que Occidente estaba distraída, por decirlo finamente, pues en su guerra, ¿verdad?, para sacar partido de la inestabilidad política, y obtuvo derechos políticos y comerciales exclusivos en gran parte de la China. La derrota alemana en el año 18 supuso un shock para varios oficiales del ejército japonés, que se dieron cuenta de que Alemania había perdido porque dependía de fuentes externas para obtener los recursos necesarios para librar una guerra total. Esto les hizo reflexionar sobre su propio país, sobre la vulnerabilidad que tenía el Japón, que carecía de recursos primarios y necesitaba importar prácticamente todas las materias primas industriales. Un factor crucial era, bueno, ya lo expliqué en su momento, lo vuelvo a decir, que Japón dependía de los Estados Unidos para un tercio de sus importaciones, en particular chatarra, que sabéis que se tiene que incorporar a las industrias para producir su propio acero, y sobre todo el petróleo. Pero Gran Bretaña, que al igual que Japón era una nación insular con recursos naturales limitados, había conseguido los recursos de su imperio y con ellos había ganado la Primera Guerra Mundial. A este grupo de oficiales les parecía claro que Japón necesitaba un imperio marítimo similar que les permitiera establecerse como un actor mundial poderoso, independiente de Occidente y sobre todo de los Estados Unidos en particular. Sin embargo, después de 1919, Estados Unidos intentó frenar el expansionismo japonés. En el año 21 y 22, el gobierno norteamericano convocó la Conferencia de Washington en un esfuerzo por frenar la expansión naval, sobre todo la japonesa. En la conferencia también se persuadió al gobierno japonés para que mantuviera la política de puertas abiertas en China, que permitía a las potencias occidentales el acceso igualitario a los puertos chinos del tratado. A cambio, Estados Unidos reconocía el interés especial de Japón en Manchuria, pero entre la élite militar y la política japonesa crecía el descontento con el status quo internacional que se estaba dando al Japón. Los militares estaban especialmente resentidos por las limitaciones que la conferencia imponía a la capacidad armamentística para el Japón. La negativa norteamericana a incluir una cláusula de igualdad racial en la Carta de Sociedad de Naciones causó aún más inquietud, que se vio intensificada por las medidas hostiles a los ojos japoneses de los Estados Unidos contra la posible inmigración japonesa, sobre todo a partir del año 24. Mientras tanto, en el 28, los nacionalistas chinos, ahora liderados por un general, Chiang Kai-shek, establecieron un gobierno en Nanjing que reclamaba el control de toda la China. Aunque los nacionalistas eran amigos de los norteamericanos, que les proporcionaban financiación, se volvieron cada vez más hostiles hacia los japoneses. ¿Y por qué no? Como añadido, la creciente conciencia del problema de la pobreza rural y la preocupación por la capacidad del país para producir alimentos suficientes para abastecer a la creciente mano de obra industrial de las ciudades, pues contribuyeron a aumentar la sensación de que el Estado estaba en crisis. Así que, como tenemos un problema de que cada vez más población en estas ciudades y cada vez producimos menos alimentos, necesitamos una respuesta radical a la denominada crisis rural. Bueno, hasta 1918 la agricultura había sustentado el crecimiento industrial y económico del Japón. Las exportaciones agrícolas generaban las divisas necesarias para financiar la importación de materias primas. Los agricultores también contribuían al desarrollo económico mediante el pago de elevados impuestos en efectivo sobre sus productos. Sin embargo, el campo japonés se veía afectado por una serie de problemas persistentes que empezaron a obstaculizar gravemente la productividad agrícola, sobre todo a partir de la década de los 20. La concentración de la propiedad en manos de unos pocos terratenientes ricos dio lugar a grandes desigualdades en la distribución de la riqueza. Los arrendatarios agrícolas carecían de los recursos y la motivación para pensar en modernizarse, y para algunos el alquiler del terreno era tan desorbitado que ascendía a más de la mitad de su cosecha, con lo cual casi que no les interesaba, ¿verdad? Para una minoría considerable la vida en el campo estaba marcada, podemos decirlo así, por una pobreza extrema. Incluso el nivel de vida de los agricultores medios era inferior al de cualquier japonés urbano, y comenzaba cada vez a quedarse cada vez más rezagado porque cada vez había más diferencia.
La modernización supuso un cambio en los hábitos alimenticios de los japoneses. Desde la restauración Meiji, el gobierno había fomentado el consumo de leche y carne como forma de transformar el físico de los japoneses para que pudieran competir con el físico occidental, supuestamente superior. Es decir, vamos a comer más leche y más carne para que seamos más grandes, más fuertes y podamos enfrentarnos a ellos. Como parte de la campaña se dijo a la población que el emperador le gustaba comer ternera. Pero no fue hasta el periodo de entreguerras cuando el consumo de carne comenzó a aumentar, prácticamente duplicándose entre el año 19 y 37. El consumo anual, que hasta aquel momento era de 2 kilogramos de carne de vacuno o porcino por persona, era muy inferior a, por ejemplo, los 50 kilos anuales que comía un europeo. Ahora entiendo la manía que tienen los japoneses con la carne de ternera. En fin, uno que es un poco friki. Sin embargo, junto con el aumento del consumo de pescado, pues esto sí que supuso un notable incremento de la cantidad de proteínas animales en la dieta del japonés medio. Lo más importante fue que los japoneses urbanos comenzaron a comer más arroz. En el año 14 todos los japoneses comían aproximadamente un cuarto más de arroz que en la década de 1890. A partir de 1920 comenzó a abrirse una marcada brecha entre la dieta que comía uno en el pueblo y el que comía en la ciudad. En el año 29 los habitantes de la ciudad comían al menos un 25% más de arroz que los que vivían en el campo, lo cual es absurdo porque el del campo necesita más alimentación para el trabajo que hace. La creciente demanda de arroz se vio reforzada por un aumento del 30% de la población durante el periodo de entreguerras, pues esta gente sí que tenía hijos, y el Japón recurrió a sus nuevas colonias para compensar el déficit alimentario. Cuando la isla de Formosa, lo dicho antes, de Taiwán, se convirtió en colonia japonesa en 1825, las compañías japonesas se instalaron allí y crearon plantaciones de azúcar. Los grupos agrícolas difundieron mejoras técnicas de cultivo, mejoraron el riego e introdujeron variedades de arroz que le gustaban a los japoneses. Las exportaciones de arroz, azúcar, té, tabaco, cerdos y ave de corral de Formosa a Japón se multiplicaron por 6 entre el año 1827 y 1905. Corea también empezó a exportar arroz a Japón. En 1918 la inflación provocada por la guerra hizo que el precio del arroz prácticamente se duplicara de un momento a otro. Cuando estallaron los denominados disturbios por el arroz en todo el país, se interpretaron como una señal de que el deteriorado sector agrícola japonés simplemente no podía proporcionar suficientes alimentos a la creciente población urbana. Se puso en marcha en español, Plan de Desarrollo de la Producción del Arroz. Me parece un nombre poco japonés. Antonio le inventaría algo donde habría flores de loto y árboles seguros. Pero bueno, se trataba de convertir las colonias en graneros con grandes reservas de productos. Las importaciones de arroz procedentes de las colonias, que en el año 15 equivalían al 5% de la producción nacional japonesa, alcanzaron el 20% en el año 35. El problema del hambre en las ciudades se había exportado con éxito a los campesinos en Corea, os podéis imaginar. De hecho, los responsables japoneses de alimentación y los economistas agrícolas se referían al arroz que Corea enviaba a Japón como exportaciones de hambre. Pues ya podéis imaginar lo que le estaba pensando el coreano sobre lo que pensaba de los japoneses. En Corea el arroz se transformó en un cultivo comercial y los agricultores se vieron obligados a vender una parte tan grande de su cosecha que cada año el hambre de primavera pues les atenazaba, ya que los alimentos de la cosecha anterior se agotaban antes de que llegara el siguiente. ¿Qué hacía el coreano medio? Pues sobrevivía recolectando hierbas silvestres para alimentarse. 50 años más tarde, Ahn Jerutsu, que creció en la Corea de los años 20 y 30, seguía indignado. Decía así: éramos agricultores bajo el control del gobierno japonés. Nuestras condiciones de vida eran tan precarias que no se pueden imaginar. Éramos como los mendigos de hoy en día. Si bien para satisfacción de sus industriales Japón disponía ahora de alimento en abundancia para pacificar a su población urbana, estas medidas no hicieron más que agravar la crisis en el campo. El arroz colonial, barato, socavaba el precio del arroz japonés y deprimió aún más los salarios agrícolas nacionales. En el año 26, los terratenientes afectados por la caída del precio del arroz comenzaron a exigir, atentos, que se detuvieran las importaciones. Las inundaciones de arroz de Formosa y Corea fue seguida por la depresión, la del año 29, que empujó a la baja los precios mundiales de los alimentos. En el año 31, el valor de un bushel de arroz, cuya producción costaba entre 20 y 23 yenes, había caído de los 41 yenes del año 25 a solo 18 yenes. Como algo adicional, la demanda norteamericana de seda se redujo drásticamente, lo que afectó negativamente a un gran número de agricultores japoneses para quienes la sericultura era una fuente secundaria de ingresos vital. La mayoría de los agricultores lucharon por sobrevivir a la depresión mezclando más cebada con arroz, renunciando a pequeños lujos, atentos,
como el azúcar, y el jabón comprado en las tiendas, y recortando los gastos que gastaban, por ejemplo, para mantener sus granjas. Pero la deuda agrícola aumentó considerablemente. Incluso antes de la depresión, los campesinos gastaban un porcentaje preocupantemente alto de sus ingresos en alimentarse, y esto oscilaba entre el 40 y el 57%. Una vez que la depresión alcanzó su punto álgido, un número cada vez mayor de familias campesinas tenía que comprar alimentos porque no podía alimentarse ni con lo que ellos tenían. En la aldea de Sekishiba, en la prefectura nororiental de Fukushima, más de la mitad de los hogares se quedaron sin provisiones de sus propias cosechas en el año 32 y 33. El precio que pagaban por los alimentos en el mercado era mucho más alto del que habían recibido al vender sus cosechas inmediatamente después de la recolección. La única forma de conseguir dinero, ¿cuál es? Pues normalmente acudir a prestamistas, normalmente gente mala con unos intereses devastadores que en aquella época oscilaban entre el 12 y el 20%. En el año 32 el gobierno llegó a la preocupante conclusión de que la deuda agrícola ascendía a 4.700 millones de yenes, que por si os queréis preguntar cuánto es eso, es más del doble de la producción agrícola o un tercio del Producto Nacional Bruto del Japón en aquel momento. El hecho de que las comunidades agrícolas vivieran al límite se ponía de manifiesto en el número cada vez mayor de aldeanos que ya simplemente no podían pagar sus impuestos. Numerosas aldeas se atrasaban en el pago de los salarios, por ejemplo de los maestros de escuela. Los agricultores evitaban asistir a los funerales o, avergonzados, entregaban a los familiares del difunto pagarés en los que prometían hacer el pago habitual cuando, venda algunos capullos de los de la sericultura o simplemente cuando la economía mejore. No sé si es que la tradición en los funerales japoneses es entregar una cantidad de dinero, supongo que sí. Una encuesta gubernamental realizada en julio del 32 reveló que 200.000 niños acudían a la escuela sin nada que comer. Un agricultor descontento hizo la siguiente declaración sobre su cena, compuesta de arroz mezclado con trigo, hojas de ñame picadas y daikon, los rábanos blancos. Los aldeanos ricos y la gente de la ciudad tiran esas cosas o se las dan de comer a los bueyes y a los cerdos. En las provincias del norte se instaló la hambruna. El clima frío y húmedo del año 34, en la zona nororiental de Tohoku, provocó la pérdida de las cosechas. Los agricultores que trabajaban en los campos pues simplemente arrojaron sus herramientas con desesperación al darse cuenta de que solo podían reunir unos pocos manojos de grano de cada rosal. Una campesina de Hokkaido se lamentaba y decía: sí, te pongo yo voz, Dani, es realmente trágico que los agricultores que cultivamos el arroz no podamos comerlo. Incluso se agotaron las reservas de cereales de baja calidad como el mijo. Su familia, recordaba esta campesina, sobrevivía comiendo patatas secas y restos de arenque, que muchas veces se utilizaban como fertilizante. Ella y su hermana desenterraban raíces del lecho, mientras que otros raspaban las partes comestibles de la corteza de los árboles. Las tasas de mortalidad infantil se dispararon, murieron alrededor de 500.000 de niños, y para aliviar a sus familias de la carga de alimentarlos, más de 11.000 niñas simplemente fueron vendidas para prostituirlas, en lo que se conoció como el Musume Jigoku, el infierno de las jóvenes. Y lo malo es cuando tienes que poner nombre a algo. A principios de la década de los 30, una sensación de crisis se apoderó del Japón. La depresión y el desempleo industrial, combinados con la creciente magnitud del problema rural, alimentaron una sensación general de estancamiento, confusión e inestabilidad. Entre los grupos de derecha, la depresión confirmó la necesidad de una mayor independencia frente al capitalismo occidental. Habiendo aprendido la lección de la debilidad de la Alemania durante la Primera Guerra Mundial, el ministro del Ejército, general de división Ujaki Kazunari, líder de los oficiales a favor de la guerra total dentro de las Fuerzas Armadas, creó la denominada Oficina de Recursos del Gabinete. En el año 31 esta oficina llegó a la conclusión de que la economía japonesa era lamentablemente insuficiente para producir los materiales necesarios para una guerra moderna. Al mismo tiempo, la China nacionalista comenzaba a protestar por el nivel de influencia japonesa en la China, boicoteando los productos japoneses. Dos jóvenes oficiales del ejército de Kwantung, recordamos que era el ejército japonés en China, tomaron el asunto en sus propias manos en Manchuria. En la noche del 18 de septiembre del 31, como sabemos, colocaron una bomba en un tramo de ferrocarril de propiedad japonesa y luego afirmaron que habían sido obra de bandidos patrocinados por el gobierno regional chino. Esa noche las tropas japonesas comenzaron su ocupación de Manchuria, lo que dio lugar a la creación en el año 32 del estado títere de Manchukuo. La desaprobación internacional llevó a Japón a retirarse de la Sociedad de Naciones en el año 33. El ejército consideraba que Manchuria era un tesoro de recursos. Tenía oro, carbón, ganado, soja, algodón.
Con Manchuria como parte de Japón podía soportar el aislamiento político y la amenaza económica, así como incluso el poderío militar de otras naciones poderosas. La idea romántica de los años 20 de un imperio japonés formado por un solo pueblo nacional, fiel al modo de vida japonés, dio paso a una visión más agresiva, en el sentido de un bloque económico, autosuficiente e independiente de las potencias occidentales, que eran cada vez más hostiles. Y ya empieza a surgir esa idea de un nuevo orden, una hermandad panasiática, o como nos gusta decir en Casus Belli, una esfera de prosperidad de la Gran Asia Oriental. Lo que pasa es que en Casus Belli tenemos la esfera de prosperidad de Casus Belli. En Japón se silenciaban las voces que favorecían el desarrollo de la democracia, así como la creación de partidos políticos independientes y la búsqueda de un curso liberal que situaría a Japón en la escena mundial a través de un comercio pacífico e intercambio económico. Una serie de atentados terroristas de extrema derecha hicieron que quienes se declaraban abiertamente a favor del internacionalismo vivieran con un cierto temor. El primer ministro Hamaguchi Osachi fue asesinado en noviembre del 30, tras firmar un tratado de desarme naval en Londres. Entre entonces y el 36, varios defensores de un enfoque más liberal de los problemas japoneses simplemente fueron asesinados. El 15 de mayo del 32, el primer ministro Inukai Tsuyoshi fue asesinado por un grupo de jóvenes oficiales del ejército de la Armada en un intento de golpe de Estado. En su juicio, los asesinos invocaron la crisis agraria para justificar sus actos. Uno de los soldados declaró que si bien los agricultores eran soldados modelos, decía así: es extremadamente peligroso que se preocupen por sus familias hambrientas cuando están en el frente exponiéndose a la muerte. Bueno, eso es lo que él pensaba, seguramente no conocía ningún agrícola. Continuó acusando a los grandes empresarios de obtener enormes beneficios, mientras los hijos pequeños de los agricultores empobrecidos van a la escuela sin desayunar y sus familias subsisten con patatas podridas. Los hombres fueron tratados con notable indulgencia y se les permitió utilizar el juicio para emitir largas declaraciones políticas que los periódicos simplemente reproducían íntegramente. Los juicios llamaron la atención del público sobre una serie de cuestiones que conformaban el patrón de la crisis, pero que normalmente no se presentaban como parte de todo. Hablaban de la crisis rural, la corrupción política e ideológica, los temores a una debilidad militar, la posición internacional de Japón y sobre todo Manchuria. El debate sobre estos problemas interrelacionados reforzó la posición de los partidos de derecha defendida por los militares. El nacionalismo militarista atacó a los terratenientes ausentes, a los nuevos ricos, a los políticos ávidos de poder y a una juventud cada vez más individualista como representantes de la occidentalización corruptora de la sociedad japonesa. Se instó por tanto al pueblo a volver a una austeridad más japonesa, a una mayor obediencia del Estado y a revivir como siempre el espíritu militar y moral japonés. Todo se soluciona siempre igual. Aunque los extremistas no tomaron el control del gobierno, los exponentes más moderados de sus opiniones sí iban a llegar al poder. En el año 32 el gobierno parlamentario fue sustituido por un gabinete de unidad nacional formado por militares y burócratas. El carácter militarista del gobierno japonés se vio reforzado por el hecho de que tanto los ministros del ejército como de la armada en el gabinete eran de oficiales en activo y por lo tanto su lealtad era siempre hacia su ejército y no hacia el gobierno. Además ejercían derecho de veto sobre la composición del gabinete y podían derrocar a cualquier gobierno que amenazara con desafiar el poder de los militares. Por otra parte, la política exterior no se formulaba en el gabinete, sino en las conferencias de enlace, en las que el primer ministro, los ministros de Asuntos Exteriores, Guerra, Ejército y Armadas se reunían con los jefes de Estado Mayor militares, cuyo poder derivaba del hecho de que respondían directamente ante el emperador. El proceso, por tanto, de toma de decisiones en estas conferencias seguía un patrón típicamente japonés. Largas discusiones y debates, todos ellos en un lenguaje indirecto que hacía que las decisiones parecieran surgir del grupo en lugar de emanar de una persona en particular. A continuación, la decisión era ratificada en una conferencia con el mismo emperador, donde adquiriría no solo la apariencia de un consenso entre todos los presentes, sino también de carácter sacrosanto, ya que el emperador está de acuerdo. Cada ataque terrorista intimidaba aún más a la clase dirigente tradicional, y tras cada uno de los 5 intentos de golpe de Estado, el gobierno que se reorganizaba era cada vez más aislacionista. En junio del 36, el príncipe Konoe Fumimaro se convirtió en el primer ministro y nombró a Hirota Koki ministro de Exteriores. Profundamente opuestos al libre comercio y a la industrialización, y agresivos defensores del imperialismo, llevaron al Japón por una senda aislacionista que cada vez hacía más probable una guerra con Occidente. Comenzó por tanto a surgir un consenso ideológico entre la élite gobernante, que reconocía que la única manera de cumplir el destino de Japón era liberarse del dominio occidental y ganar por lo tanto poder e influencia en el este de Asia. Mientras que el emperador
pues el emperador estaba proporcionando un enfoque espiritual. Así pues, se estaba presentando la expansión militar como el único camino a seguir y que era aceptado por todos. A lo largo de la década de los 30, los militares se concentraban en construir una base de apoyo dentro de la sociedad rural, realizando encuestas sobre la salud de las aldeas y abordando el desempleo rural con planes de obras públicas. A ver, sus preocupaciones eran prácticas más que humanitarias. En la década de los años 30, por ejemplo, un gran número de aspirantes al ejército no superaba los exámenes físicos, y 500 de los soldados enviados a China para hacer frente al incidente de Manchuria fueron declarados no aptos para el combate a las pocas semanas de su llegada. El ejército quería asegurarse atentos a un buen suministro de reclutas sanos, por lo tanto había que aumentar la producción rural en preparación para una posible guerra. Pero ahora, a la hora de la verdad, los militares se opusieron rotundamente a sacrificar su parte del león de presupuesto en programas que hubieran revitalizado lo rural. De hecho, fueron las aldeas las que pagaron la mayor parte del enorme presupuesto militar que el ejército consiguió, por ejemplo, en el año 33. Los grupos militaristas y nacionalistas explotaron la crisis agraria para presionar a favor de políticas que llevaran a Japón hacia la guerra. Pero no está claro cuánto apoyo rural real había para estos grupos y sus políticas. Sin embargo, el apoyo real fue relativamente poco importante para asegurar su posición política, dado que la política japonesa consistía principalmente en maniobras entre pequeños grupos de élite. El campo alimentó el creciente aislacionismo y el nacionalismo agresivo del Japón de los años 30, de una manera difusa. En la década de los 30, una ética colectivista represiva dominaba las relaciones sociales y el pensamiento político. Quienes defendían la democracia se exponían a ser acusados atentos de egoísmo individualista. El internacionalismo y la búsqueda de relaciones económicas abiertas con el resto del mundo podían descartarse como atentos traición egoísta y deslealtad a la política nacional. El liberalismo occidental era ajeno, por tanto, a Japón y, por tanto, indigno para cualquier ciudadano. Este patrón de pensamiento estaba especialmente arraigado en los pueblos, donde las familias inculcaban a sus hijos atentos el respeto a todas las exigencias autoritarias para adaptarse a las necesidades de la comunidad en su conjunto. Es decir, hay que sacrificarse por el grupo, ¿de acuerdo? 3/4 partes de todos los adultos políticamente activos procedían de este entorno rural conformista y ellos iban a ser los que iban a votar. El conformismo se vio reforzado por la campaña de revitalización rural, el remedio del gobierno para los problemas agrícolas. No se planteó que la campaña emprendiera el doloroso proceso de reestructuración de la propiedad de la tierra y desafiara la posición de los territorios, de los terratenientes, no. Lo que se hacía era instar a los agricultores a trabajar más duros y a lograr más con menos, que es lo que siempre se suele pedir. Se proporcionó formación a los campesinos y se les enseñaron técnicas de planificación y de uso de una agricultura más eficiente. Se instó a la mujer a utilizar su tiempo de forma más efectiva y a combatir, a luchar por las industrias artesanales y las mejoras económicas en la cocina. Todos los aspectos de la vida cotidiana estaban implicados no solo en la recuperación del pueblo, sino, según su retórica, en una salud económica de la nación en su conjunto. Estos mensajes se transmitían a través de diversas asociaciones agrícolas, cooperativas, ligas juveniles y organizaciones de mujeres. El Japón de los años 30 tuvo un éxito rotundo a la hora de hacer prácticamente obligatoria la afiliación voluntaria, atentos del chiste, voluntaria, a una organización. Decía así: nadie quedó excluido. No solo todo el mundo podía participar en la reconstrucción del pueblo, sino que los burócratas, los activistas y cada vez más los propios japoneses rurales creían que debían hacerlo. De este modo, el campo se incorporó a un proceso general de difusión del ultranacionalismo que emanaba desde arriba. Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones religiosas fueron coaccionadas para que declararan su apoyo al Estado, o simplemente fueron silenciadas por la misma policía. Se fomentaba la conformidad a través de la educación y de asociaciones voluntarias de las que prácticamente todo el mundo tiene que ser miembro. Un ciudadano era redefinido como miembro de una familia que debía lealtad al emperador. Aunque sin duda había muchos japoneses que no compartían esa visión de sí mismo de nación, el problema era expresar su desacuerdo, porque cada vez era más difícil y peligroso decir que no. En el año 37, el resurgimiento de la economía industrial y el correspondiente aumento del precio del arroz y la seda sacaron por fin al campo de la profunda depresión. Ahora la comprensión de las causas de la crisis que enfrentaba la nación cambió. La retirada de la Sociedad de Naciones por la anexión de Manchuria por parte del Japón, la Conferencia de Limitación Naval de Washington en el año 36 y la imposición de aranceles comerciales proteccionistas británicos y norteamericanos en el sudeste asiático
centraban ahora la atención en la necesidad del Japón de encontrar nuevos mercados y sobre todo desarrollar nuevos territorios. El ejército japonés se sintió amenazado por la alianza entre nacionalistas y los comunistas chinos en su lucha contra los japoneses en Manchuria. Cuando en julio de 1937 estalló una escaramuza entre tropas japonesas y chinas en la pequeña ciudad de Wanping, el ejército de Kwantung llevó al Japón a la guerra con China. Fue el ejército el que llevó a la guerra. Así, cuando Japón entró en el conflicto internacional en el 41, cuando atacó Pearl Harbor, pues ya llevaba 4 años de guerra en China. En el campo japonés, el enfoque pasó de la rehabilitación a la movilización. El mensaje simplemente no cambió. Se seguía instando a los agricultores a trabajar más y a producir más con menos, pero los campesinos luchaban ahora por un frente interno estable en lugar de por la prosperidad futura. Las asociaciones agrícolas y las cooperativas de la campaña de rehabilitación rural facilitaron e incluso hicieron casi imperceptible esa intrusión del Estado en la vida de los agricultores. Estas organizaciones ya no hacían sugerencias, sino que determinaban qué se iba a plantar, asignaban los fertilizantes y reunían las cosechas para su distribución por parte del Estado. Simplemente la opción de ignorar o evadir el control social era cada vez más imposible. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los Reverde. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues poner el Casubel ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escuchar a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. ¿Ya no te suscribiste más, o qué? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del Vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social importante. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene libros porque es de fuera. Yo puedo ponerlo en Podcast o en Apple Podcast o en Spotify. Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, y además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que sale en los episodios y solucionado. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que ahí había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tía, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, sube al Land Rover, vamos. ¡Que nos matan! Y vamos con el contexto de este de millón de hogares en Manchuria. El mismo año en que Japón entró en la guerra con la China, el ministro de Agricultura adoptó un plan de emigración agraria con el título característicamente prolijo de Plan de asentamiento de 1 millón de hogares en 20 años. El aumento que había habido en el Japón de los conflictos de terrateniente y los arrendatarios por desalojos y desahucios había dado a los observadores contemporáneos la impresión de que el problema agrario no era tanto que el campo no pudiera producir suficientes alimentos, sino que el problema es que había demasiados agricultores compitiendo por muy poca tierra. Finalmente, el gobierno reconoció que no era necesario que los agricultores trabajaran más, sino que la clave del éxito era una explotación viable. Una encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura determinó que el tamaño ideal de una explotación era relativamente pequeño,
unos 1,6 cho, según la medida japonesa, o unos 4 acres. Según este cálculo, para garantizar que toda la explotación agraria del Japón tuvieran el tamaño óptimo, el 31% de toda la población agrícola siempre tenía que irse del Japón. Esto ya lo escuché yo en Alemania, en el podcast anterior de Alemania. Bueno, como digo, al igual que en Alemania, se desarrolló la idea de que los japoneses necesitaban su propio Lebensraum. Este se encontraría en el estado títere de Manchukuo, que, al igual que en Europa del Este para Alemania, se consideraba el equivalente japonés del oeste americano. Los defensores agrarios del plan argumentaban que, al igual que en la época colonial de la historia americana, se estaba creando un nuevo estado, con vastas llanuras vírgenes, sin el lastre a tradición y listas para acoger a ejércitos de nuevos inmigrantes. Mientras que los agrónomos alemanes afirmaban que los eslavos indígenas no tenían derecho a las tierras orientales, porque no las cultivaban adecuadamente, los japoneses simplemente ignoraban que hubiese siquiera agricultores chinos y coreanos, y lo que estaban diciendo es que Manchuria es simplemente una tierra vacía donde estos iban a llegar a plantar. Una mujer que fue a Manchuria en el 31 imaginó que era como una llanura nevada, sin límites, que solo contenía cabañas. La sugerencia de que el problema social de los agricultores pobres en régimen de aparcería podía resolverse llevándolo a las colonias figuraba en la agenda política ya desde el año 1900. En el año 1904, por ejemplo, el gabinete japonés declaró que si un gran número de inmigrantes de nuestro país pueden penetrar en el interior de Corea, adquiriremos de un solo golpe una colonia de migración para nuestra población excedente y conseguiremos suministros suficientes de alimentos. En 1908 se creó la Oriental Development Company, es decir, la Compañía Oriental de Desarrollo, con el fin o el objetivo de subvencionar a 10.000 japoneses al año para que se establecieran en Corea. El plan tuvo éxito. Pocos agricultores se inscribieron en el proyecto y los que se trasladaban a Corea a menudo sufrían malnutrición hasta el punto de quedar físicamente debilitados para trabajar. Los únicos colonos que tuvieron éxito lo hicieron porque actuaron como terratenientes y prestamistas, alquilando sus tierras a arrendatarios coreanos. Corea, como suele ocurrir en estas situaciones, era un lugar rentable ¿para quién? Para empresarios, para empleados como comerciantes y otras personas que prestaban servicios a la población urbana japonesa. Pero la península nunca se iba a llenar de prósperas pequeñas poblaciones japonesas. Las ideas para el asentamiento japonés en Formosa eran igualmente poco realistas. Las compañías azucareras japonesas tenían poco interés en desviar tierras a los colonos cuando obtenían tan buenos beneficios utilizando mano de obra de los mismos formosianos o formosenses o los de Formosa. Tanto Corea como Formosa tenían mucho más éxito como proveedores de alimentos y como mercados para los productos japoneses, no para que vinieran los agricultores. Estos intentos fallidos de crear comunidades agrícolas japoneses en las colonias no hicieron nada por frenar el fervor de ciertos sectores de los círculos políticos, militares y académicos japoneses para colonizar Manchuria. Cuando los defensores de la campaña lograron persuadir al ministerio para que aceptara el plan, se planeó trasladar a China atentos a 1 millón de agricultores, es decir, una quinta parte de la población agrícola del año 36. Los destinados a marcharse eran los agricultores arrendatarios más pobres. Si los pobres abandonaban las aldeas y sus tierras se redistribuían, todos los agricultores japoneses podrían convertirse en agricultores de clase media y se podrían eliminar las desigualdades sociales en las zonas rurales sin afectar a los terratenientes ricos. De este modo, la agricultura japonesa se rehabilitaría sin alterar el orden social y comprar una vaca y la vaca me dará terneras y la ternera me darán dinero. Y ya sabemos cómo va esto. Bueno, al igual que en el Plan General Oriental alemán preveía la creación de una versión moderna pero idílica de la sociedad alemana, el plan japonés para Manchuria imaginaba una versión agraria idealizada de la sociedad japonesa. Estos agricultores vivirían en una red de comunidades en las que a cada campesino se le asignaría una posición igual con el mismo número de cabezas de ganado. Toda la aldea trabajaría en cooperación utilizando las técnicas agrícolas siempre más modernas. Al final de los 20 años que tardaría en aplicarse el plan, el 10% de la población de Manchuria debía ser japonesa. De este modo, la colonia se habría asimilado al sistema político japonés. Al mismo tiempo, los agricultores harían las veces de guerreros del arado del continente, proporcionando un escudo para la nación frente a un posible ataque de los soviéticos. También lo decíamos de los alemanes. El plan japonés, sí, no llegaba tan lejos como el alemán, ya que no preveía el exterminio total de la población indígena. Pero la realidad que se escondía tras ese idilio era igualmente brutal y el impacto sobre los agricultores ya chino fue comparable. El método habitual de los japoneses para obtener tierra para los colonos consistía simplemente en clasificarlas erróneamente como sin cultivar, ignorando las posibles granjas de campesinos chinos y coreanos.
Los agricultores eran desalojados o coaccionados para que vendieran, con todas las comillas que queráis, sus tierras a precios muy bajos. En el año 41 muchos de ellos seguían esperando el pago. Sukui Shinja, un funcionario que organizó la compra forzosa de tierra en el 38, reconoció más tarde que había participado en una especie de crimen. Decía así: pisoteamos los deseos de los agricultores que se aferraban a sus tierras y, ahogando sus súplicas llenas de lamentos, los obligamos a venderlas. Cuando les impusimos un precio de venta irrisorio, incluso si el grupo colonizador reasentaba el terreno, me entristeció que los dejásemos a un futuro de calamidades y sentí que habíamos cometido un crimen con nuestras acciones. Los chinos tergiversaron el nombre de la oficina colonial, Kautohu, y la rebautizaron como Oficina de Asesinatos, Kaidaohu. Por supuesto, la realidad no estaba a la altura del ideal. Los colonos japoneses, que fueron persuadidos por sus paisanos en Japón para emprender el viaje a China, no perseguían el sueño de un planificador de una sociedad colectiva ideal. La idea de que los asentamientos japoneses debían funcionar en aislamiento suficiente a la sociedad china habría condenado a los colonos a vestir ropa de lana hecha en casa y alimentarse de lo que produjeran, es decir, una dieta básica de arroz mezclado con mijo, lo que cazaran localmente y alguna verdura. Es decir, no tenía sentido. En lugar de ello, optaron por contratar mano de obra china para cultivar las grandes parcelas y plantaron arroz y soja como cultivos comerciales para poder pagar a estos jornaleros y sobre todo para comprar artículos para ellos. Para la mayoría de los colonos la vida en Manchuria era infeliz y triste, por decirlo de una manera. El plan del ejército de que los asentamientos japoneses se ubicaran en el norte y el este, estratégicamente vulnerables, significaba que la agricultura allí era dura y la vida brutal. Las aldeas japonesas estaban rodeadas de chinos cabreados y eran objeto de frecuentes ataques de bandidos, que muchas veces eran los propios agricultores chinos que habían sido expulsados. Si bien el plan no fue un éxito rotundo en Manchuria, tampoco contribuyó a resolver los problemas rurales en el continente. Los colonos no procedían de las zonas con problemas de superpoblación, sino de las zonas productoras de seda, que habían sido más duramente alcanzadas por la depresión. Cuando el movimiento emigratorio estaba en pleno apogeo, la expansión industrial estaba absorbiendo mano de obra de las granjas y junto con el aumento del reclutamiento debido a la guerra en China, pues las aldeas empezaron a sufrir un nuevo problema: falta de mano de obra. Había que traer a jóvenes urbanos, miembros de las denominadas brigadas patrióticas de trabajadores agrícolas, para ayudar en la siembra y en la recolección. Cada vez más los colonos no se reclutaban en las granjas, sino en brigadas juveniles como el denominado Ejército Voluntario de Jóvenes Colonos. Se les buscaban esposas entre una variedad de institutos de formación que enseñaban a estas mismas mujeres a ser buenas esposas. A aquellos que esperaban escapar de las exigencias de la guerra en Japón, se les alimentaba con la retórica de que serían un consuelo y una ayuda para sus maridos pioneros, al tiempo que criarían a las futuras generaciones de japoneses en Manchuria. La realidad de la vida en un pueblo aislado, detestada por los habitantes indígenas, era dura. El destino final de los colonos japoneses fue trágico. El ejército no hizo planes para evacuarlos cuando los soviéticos llegaron y avanzaron por Manchuria en agosto del 45. Muchos de los hombres formaron un contingente de soldados espantajos, mientras que las mujeres y los niños simplemente huyeron, escondidos en las montañas durante el día, corriendo por sus vidas por la noche, recordaba uno, llevando a los niños pequeños a la espalda, alimentándose lo que podían recoger en el campo o con la ayuda de aquellos de Manchuria que conservaban algo de humanidad hacia estas personas. Kuramoto Kazuko, cuya familia huyó de Manchuria a la casa de una tía en Dairen, recordó aquel invierno del 45 como un invierno de muerte. Se cobró cientos de vidas entre los refugiados japoneses sin hogar. Murieron de frío, hambre y falta de higiene. Muchos se ahorcaron en los parques. Las colinas detrás del bosque siempre verde del parque central estaban ahora cubiertas de montones de cadáveres abandonados. Los perros salvajes se alimentaban de ellos y se multiplicaban rápidamente. De los 220.000 colonos agrícolas, murieron alrededor de 80.000. Unos 11.000 de ellos tuvieron un final violento a manos de los chinos vengativos, algunos se suicidaron y otros 67.000 murieron de hambre. Los 140.000 supervivientes, traumatizados, fueron finalmente repatriados al Japón. Bueno, mientras se llevaba a cabo el asentamiento de los agricultores japoneses en Manchuria, el conflicto que los japoneses llamaban el incidente chino y los chinos llamaron la guerra de resistencia contra el Japón, degeneró en una guerra de desgaste. La determinación japonesa casi obstinada de ganar la guerra en China lo enfrentó al final a las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos, cuyos intereses estaban ligados al destino nacionalistas a quienes siempre apoyaron.
En respuesta a la guerra del Japón contra China, los norteamericanos habían prestado ayuda financiera al gobierno nacionalista, con la esperanza de que pudiera al menos debilitar, si no derrotar a los japoneses. Lo que fue Nanjing, en el año 37, en el bienio 37-38, ya sabéis, una orgía de violaciones y masacres de chinos, había dañado gravemente las relaciones del Japón con Estados Unidos. Sin embargo, la guerra en China también hizo que el Japón dependiera aún más del comercio con Estados Unidos. En el 38 los japoneses estaban quedando sin armas y, lo que es más importante, sus reservas de combustible estaban prácticamente agotadas. Si Estados Unidos no se apaciguaba con un acuerdo de paz en China, podría imponer un embargo sobre las importaciones de chatarra y petróleo que Japón necesitaba tanto para mantener el esfuerzo bélico. Sin embargo, ya 62.000 japoneses habían perdido la vida en China y los militares japoneses consideraban que retirarse ahora significaría traicionar su sacrificio. Entonces, cuando Alemania invadió Europa Occidental, la primavera y verano del 40, la debilidad de las potencias coloniales europeas animó a los jefes del Estado Mayor japonés a pensar que podrían apoderarse de todo el tesoro de recursos del sudeste asiático. La ocupación de las colonias francesa, británica y holandesa en el sudeste asiático permitiría al Japón lograr una victoria decisiva en la guerra de China, aislando el suministro de arroz indochino frente a la China nacionalsocialista, ¿en qué estaba pensando? También, como expliqué en su momento, pusieron sus ojos en los suministros de petróleo de las Indias orientales holandesas. La expansión hacia el sudeste asiático era una apuesta arriesgada, pero las posibles recompensas hacía que valiera la pena correr el riesgo. El mando militar japonés consideraba que era su única oportunidad de poner fin al dominio occidental y establecer su propia pretensión de una gran potencia en el este de Asia. En septiembre del 40, Japón firmó el denominado Pacto Tripartito y se convirtió en aliado oficial de Alemania e Italia. Sin embargo, los militares aún esperaban asegurarse la Indochina y las Indias orientales holandesas, pero sin quebrar la paz con Estados Unidos. No obstante, el ejército comenzó a seguir un razonamiento algo extraño, según el cual debían prepararse para la guerra con Estados Unidos a pesar de que no querían esa guerra. Eso significaba que debían apoderarse de los recursos petrolíferos de las Indias orientales holandesas para luchar contra los norteamericanos. En fin, si invadían las Indias orientales holandesas, habría una guerra con Estados Unidos. ¿En qué quedamos? Esto es un poco redundante. En fin, la Armada no se hacía ilusiones de poder ganar una guerra de desgaste prolongada con Estados Unidos, lo tenía claro. La victoria tendría que lograrse rápidamente y en una batalla decisiva. Lo expliqué en un podcast. Los japoneses siempre buscaron la batalla decisiva, una batalla como Tsushima, pero nunca llegó. La victoria, por lo tanto, habiendo justificado su financiación con argumentos que se están preparando para la guerra con Estados Unidos, pues a ver ahora cómo le digo al ejército de que no estamos preparados para ganar la guerra. Bueno, vamos a ir ya terminando, ¿vale? Provocados por la continua agresión del Japón en China en junio del 40, los estadounidenses al final impusieron un embargo a las exportaciones de chatarra. Un año más tarde, impulsados por el ataque alemán a la Unión Soviética, los japoneses ocuparon la Indochina francesa y Estados Unidos ahora sí cortó los suministros de petróleo. Los líderes político-militares japoneses sobreestimaron las capacidades de su aliado alemán y confiaron que Alemania iba a vencer tanto a Gran Bretaña como a la Unión Soviética. La única forma de evitar la guerra con Estados Unidos era dejar China, pero los militares se negaban rotundamente, lo hemos dicho antes. ¿Cómo vamos a abandonar a nuestros 68.000 muertos allí? El gobierno japonés se había engañado a sí mismo y se había llevado hasta una posición en la que se consideraba que la guerra con Estados Unidos era al final la única salida posible. Los comandantes militares japoneses juzgaron correctamente que Estados Unidos poseía inmensos recursos y podía derrotar al Japón si se producía una larga guerra de desgaste. Sin embargo, a diferencia de los nacionalsocialistas que esperaban derrotar a sus enemigos, Japón esperaba llevar a Estados Unidos a negociar. Calculaban que los Estados Unidos no estarían dispuestos a sacrificar la vida de miles de jóvenes en el Pacífico. Cuando autorizaron el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, los japoneses sabían que estaban entrando en una guerra que realmente no podían ganar. Desgraciadamente sobreestimaron lamentablemente la voluntad de los Estados Unidos de ponerse a negociar una paz una vez iniciada la guerra. Y fue esta determinación totalmente irrealista de obligar a los Estados Unidos a negociar la paz lo que justificó la negativa de los líderes militares a rendirse incluso en el verano del 45, cuando ya cualquier esfuerzo bélico japonés pues era una auténtica locura. La solución nacional socialista a los problemas asociados con el mercado mundial de alimentos, combinada con una comunidad agrícola atrasada y la necesidad de reorganizarse, habían llevado a los alemanes a entrar en la guerra en Europa. En lugar de entrar en lucha en los mercados capitalistas mundiales, como explicamos en el anterior podcast, los nacionalsocialistas habían elegido un camino alternativo, la autarquía y la búsqueda de nuevas tierras. Al otro lado del mundo, Japón se encontraba en una situación similar con respecto al sistema económico internacional.
un sector agrícola débil, ya lo hemos explicado, y en decadencia, que se vio sumido en una crisis por la depresión, se sumó a los problemas japoneses. En un proceso paralelo, el problema agrario empujó a los políticos japoneses hacia soluciones cada vez más conservadoras, lo que les llevó a buscar la misma solución que Alemania, la autarquía y la expansión. Tanto Alemania como Japón recurrieron a sus ejércitos para apropiarse de tierras suficientes, no solo para revertir el declive de la agricultura, sino también para recrear una economía agrícola floreciente que podría, mantenerse frente a las presiones de la industria y el comercio. Tanto Alemania como el Japón veían el imperio como un medio para hacer las paces con la modernidad. Desgraciadamente, esto también garantizaba que no iban a poder hacer las paces con sus vecinos, porque si tú vas a hacer un imperio, al final acabas molestando a todo el mundo. Y aquí vamos a dejar, ¿vale?, este podcast sobre la búsqueda del imperio por parte del Japón. Yo creo que ya a partir del siguiente podcast podremos hablar, si queréis, de los aliados, en este caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Pues nada, si os ha gustado, si os está gustando esta nueva serie, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Gracias Dani por poner la voz. Soy Jesús Rodríguez, un saludo y hasta otra.